Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tendremos una conversación muy especial en este ciclo de programas que hemos preparado a propósito del cumpleaños 17 de nuestro programa A Ocho Columnas, que será este 1 de septiembre del año del Señor 2020. 17 años al aire, un esfuerzo comunicacional y periodístico fuerte, duro, pero que bueno, nosotros aquí, la dinastía Galicia, está en transición, porque ese jovencito que está ahí, llegará el momento en que esté solito al mando de este proyecto comunicacional llamado A Ocho Columnas, que ha sido mi vida, mi pasión, mi entusiasmo, pero que es natural que exista un relevo. Mientras tanto, aquí estoy. A veces me ponchan, pero a veces doy mi hit y a veces hasta un jonrón. Con la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo. Y en televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para todo el estado Zulia. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a conversar con una persona que es un político de carrera. Cuando usted repasa la vida profesional de Eduardo Fernández, se consigue con una persona que ha estado inmersa en la vida política venezolana desde hace décadas. Así que vamos a conversar, como bien dice Rafael Galicia, de la cosa política, con alguien que sabe de este tema y bastante. Vamos a conversar con Eduardo Fernández, apodado como el Tigre, quien es un abogado y político venezolano, también con máster en Desarrollo Económico del Instituto de La Haya y también con un máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Él está en Caracas y amablemente nos atiende. También fue parlamentario y un político de una importante trayectoria en nuestro país, candidato también a la presidencia de la República. Eduardo Fernández, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por atendernos unos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por estos 17 años de servicio a la opinión pública, porque los medios de comunicación social prestan un servicio insustituible a la opinión para formar criterios, para conformar opiniones, para llevar adelante propósitos y programas. De modo que felicitaciones a Rafael Galicia y felicitaciones a la nueva generación que ya está asumiendo responsabilidad en la conducción de este programa A Ocho Columnas, que tiene un título, por cierto, más de la prensa escrita que de la prensa hablada, pero muy periodístico. A Ocho Columnas. Correcto, doctor Fernández, así es. Es la máxima diagramación en un periódico impreso. Periódico que ya ni tenemos. Así es, desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, para el momento en que nosotros iniciamos este programa, las redes sociales cuelgan un video que, digamos, estamos obligados a citarlo en el comienzo de esta conversación, doctor Fernández. Juan Guaidó acaba de soltar una propuesta al mundo opositor. No sé si lo ha visto, pero acaba de ser publicado en redes sociales hace unas horas, donde propone una cumbre con los líderes opositores para conversar y entregarle al país en un plazo de 10 días una propuesta de unidad. Usted, que pudiera ser denominado el campeón de la unidad, ¿qué pudiera decirnos de eso? Mira, yo hago votos porque ese esfuerzo y esa propuesta tenga éxito. Observo, sin embargo, que la lista de las personas convocadas se corresponde con la misma lista de distinguidas personalidades
que han dirigido a la oposición durante los últimos 20 años. Es decir, no observo apertura, no observo disposición a tomar en cuenta el pluralismo de opiniones que pueda haber en la vida nacional. Y sobre todo, me preocupa una cosa: se convoca a dirigentes políticos partidistas. A mí me hubiera encantado que convocaran también a dirigentes del mundo de la producción, del mundo de la empresa, del mundo del sindicalismo, de los trabajadores. Me hubiera gustado también que tomaran en cuenta en esa lista a la academia, a las universidades, a la gente de pensamiento, a la gente del mundo de la cultura, porque el diálogo solamente en el terreno de los partidos políticos queda como muy pequeño, porque todas las encuestas de opinión pública indican que este no es, por cierto, el momento estelar de prestigio de las organizaciones partidistas. Veo que se están invitando a muchos jefes de los partidos y lamentablemente en este momento los partidos están muy disminuidos. De modo que me hubiera parecido muy plausible, muy conveniente, muy aconsejable una apertura, en primer lugar, a otras opiniones diferentes de las opiniones de quienes han dirigido a la oposición en los últimos 20 años, que hubiera habido una inclusión, un propósito de incluir opiniones diferentes y también sectores diferentes, porque la sociedad venezolana es muy compleja y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la opinión de la iglesia es fundamental. Acaba la iglesia, la junta directiva de la conferencia episcopal, de producir un documento sumamente importante que obliga a una reflexión y a un análisis, a un estudio. Y por eso me parece que hubiera sido muy bueno también que se tomaran en cuenta opiniones más allá de los límites de los partidos políticos y sobre todo de los partidos políticos que tienen la responsabilidad de todos los aciertos y de todos los desaciertos que ha tenido la oposición en los últimos años. Porque lo cierto es que tenemos 20 años tratando de cambiar esta situación tan lamentable que está viviendo Venezuela con este gobierno que le ha hecho un daño tan inconmensurable al país y que ha provocado tanto sufrimiento a los venezolanos. Y los opositores, desgraciadamente, no hemos logrado tener éxito en encontrar una manera de sustituir a este gobierno y de reemplazarlo de una manera civilizada, democrática, pacífica, constitucional, por un gobierno que resuelva el sufrimiento de la gente. Doctor Fernández, vamos a una pausa rapidito, técnica operativa, para resolver algunos temas de carácter técnico por la naturaleza de esta transmisión. Imagínense, un moderador está en Santiago de Chile, otro en Caracas y este Cristiano en Maracaibo. Debemos resolver una fallita técnica. Quédese allí. Vamos rápidamente, Rafael Ángel. Vamos a una pausa y rápidamente seguimos nuestra conversación con Eduardo Fernández. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas, hoy con el doctor Eduardo Fernández, ex candidato presidencial venezolano. Bueno, resuelto el tema técnico, vean ustedes el rostro de Eduardo Fernández. Estoy conversando con el tigre Eduardo Fernández. Bueno, estoy siempre tentado. Recuerdo nuestra conversación en la oficina de Oscar Belloso, allá en la urbe, en la presentación de tu libro, ¿no? Así es. La verdad que cuando hablo contigo, siempre mi mente salta hacia atrás. Es que yo recuerdo el discurso de Luis Herrera presentándote como candidato presidencial en el Poliedro. Las mayorías rugieron e hicieron candidato a Eduardo Fernández. Inmediatamente tú subiste
y yo estaba en ese pool de periodistas con un grabador grandísimo. Era del cassette. La Figúrese mayoría, cómo ha pasado el la tiempo. mayoría silenciosa rugió esta tarde, fue la frase de Luis Herrera. Sí. Exactamente, la mayoría silenciosa rugió. Me quedó esa frase de mayoría silenciosa, porque siempre las mayorías silenciosas terminan imponiéndose en los procesos electorales. Pero mire bien, pareciera que el país está en una emergencia política. Bueno, en una emergencia por todos lados, por donde la miremos, pero también en una emergencia política. Ha ocasionado un grave daño la falta de unidad en la oposición. Yo quiero escucharlo y quiero que me explique su visión. ¿Qué es lo que impide que la oposición se una? ¿Por qué para las parlamentarias del 2015 se logró la unidad y se ganó? Y ahora se está a las puertas de entregarle al gobierno la mayoría parlamentaria, que por cierto, ya el presidente Maduro dijo que la Asamblea Nacional Constituyente llegaba hasta diciembre. Muchos están con las manos en la cabeza en cuanto a si esa asamblea presentará un proyecto de reforma constitucional. Según el dato que tengo, no está listo. Pero lo escuchamos. Bueno, mira, en Venezuela, desde hace 20 años, está planteado un problema muy serio por la crisis de unidad. Yo tengo 20 años predicando que los países que no son capaces de lograr consensos fundamentales para resolver sus problemas no tienen éxito. Como dice la Sagrada Escritura, reino dividido no prevalecerá. Nosotros somos un reino dividido. El señor Chávez y su grupo y su gente, cuando llegaron al poder, llegaron con el propósito muy claramente definido de dividir a los venezolanos entre buenos y malos hijos de la patria, entre revolucionarios y reaccionarios y escuálidos, entre Cuarta República y Quinta República. Un propósito de división sistemático que además provocó que en los predios de la oposición se copiara el modelo. Y entonces tenemos 20 años del gobierno trabajando para dividir a los venezolanos y muchos voceros de la oposición haciéndole el juego a esta misma estrategia. Yo creo que en este momento, más importante todavía que convocar a la unidad de la oposición, es convocar a la unidad de los venezolanos. Si no logramos superar esta cultura de la confrontación, de los insultos, de los agravios, de las descalificaciones, Venezuela no podrá resolver sus problemas económicos y sociales que tanto sufrimiento le están causando al pueblo venezolano en general. Y por cierto, aprovecho que esta entrevista está siendo vista especialmente en el estado Zulia para manifestar mi solidaridad con los zulianos y con la gente de Maracaibo. Quiero interrumpir. Sí, doctor Fernández, quiero interrumpirlo, disculpe, porque hay un movimiento desde su teléfono que nos impide exacto, hay que dejarlo tranquilo allí. Ahí está bien, doctor Fernández, ahí está bien, porque el movimiento no lo sacaba de la toma. Y no nos permite verlo mientras decía y daba su mensaje al pueblo zuliano. Ok. Muy bien, entonces yo quiero decir, porque todos los venezolanos hemos sufrido mucho durante estos 20 años, sobre todo durante los últimos 10, pero la crisis ha sido particularmente severa en el Zulia. Gente que no tiene agua y que están ubicados al lado del más grande reservorio de agua dulce del continente suramericano. Gente que no tiene electricidad. Y hay que ver lo que significa no tener el servicio de aire acondicionado en tantas viviendas y en tantas actividades que hay en el Zulia. No tener agua potable, agua de calidad, no tener luz eléctrica, no tener gasolina. Imagínense ustedes, al lado de un lago que es el reservorio más grande de energía petrolera del mundo, y los zulianos no tienen gasolina para circular.
y el problema de la falta de alimentos, de la falta de medicina, el problema terrible de la falta de salud, de la falta de hospitales. Ahora, todo esto no se puede resolver si no sustituimos la cultura de la confrontación que trajo el chavismo por una cultura de la cooperación, de la unidad y de la solidaridad de todos los venezolanos. Ahora, en la oposición ha prosperado también esa cultura de la confrontación. Y en lugar de hacer prevalecer los intereses superiores de la nación venezolana, han apostado a las agendas partidistas, a los intereses de cada partido o de cada partidito, porque la verdad es que ya los partidos están muy disminuidos, y las agendas de las aspiraciones personales, que pueden ser muy respetables, muy estimables, pero que no son más importantes que el interés nacional. Los chilenos lograron salir de la dictadura de Pinochet porque fueron capaces de construir una cultura de la unidad nacional de los chilenos, sin exclusiones. Hasta los propios torturadores de la dictadura de alguna manera fueron incorporados y representados por el dictador Pinochet, que estuvo al lado de los nuevos gobernantes democráticos. En los países de la Unión Soviética que tuvieron éxito porque cultivaron la unidad. Sin unidad, ¿por qué Venezuela tuvo estos notables 40 años de éxito de finales del siglo XX? Porque fueron capaces nuestros líderes de construir un ambiente de unidad alrededor del Pacto de Punto Fijo en 1958, que nos dio a los venezolanos los únicos 40 años de vida republicana civil, de vida republicana democrática, alternativa, civilizada, con progreso económico y con progreso social. Una época en la cual los venezolanos teníamos agua y teníamos gasolina y teníamos energía eléctrica y teníamos gas doméstico y teníamos trabajo y teníamos posibilidades de ir para el mercado a comprar nuestros alimentos y teníamos posibilidades de ir a la farmacia a buscar las medicinas que nos prescribían y conseguir las medicinas y poderlas comprar. Entonces, mira, Rafael, yo creo que es importantísimo trabajar por la unidad de la alternativa democrática. Frente al gobierno hay que construir una alternativa democrática que no ha sido posible construirla. Por ejemplo, esto que hablábamos al comienzo del programa, se convoca un diálogo, pero se convoca a unas personas que todas más o menos piensan lo mismo y que todas han sido las responsables de los aciertos y de los desaciertos de la oposición en 20 años de experiencia. Entonces hay que abrirse, hay que incorporar nuevos sectores, hay que respetar el pluralismo, hay que respetar la opinión de los otros para construir un país digno de la historia venezolana. En el debate electoral norteamericano en este momento, una de las cosas que más le están imputando al presidente en ejercicio, al señor Trump, es que ha sido un factor de división de la opinión norteamericana. Los Estados Unidos fueron grandes cuando se unificaron alrededor de un programa que está contenido en la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Nosotros los venezolanos tenemos la posibilidad de convocar la unidad alrededor de un programa que ya está escrito, que es el programa de la Constitución de 1999. Ahí están dichas las cosas por las cuales tenemos que trabajar los venezolanos unidos. Y voy a definir 5 puntos que yo propongo en nombre del Instituto de Estudios Políticos que tengo el honor de representar en este momento, el IFEDEC. En el IFEDEC decimos, vamos a que el país se una para lograr, número 1, reconstruir la arquitectura institucional del país. No puede ser un país que tiene 2 presidentes, que tiene 3 asambleas legislativas, que tiene 2 fiscales, que tiene 2 tribunales supremos de justicia. No, vamos a reconstruir la institucionalidad democrática, la vigencia del Estado de Derecho, la primacía de la Constitución, el respeto a las reglas del juego.
Segundo punto del programa, reactivar la economía. Mira, es indignante que los venezolanos estemos pasando tantas necesidades cuando este país tiene todo lo que se necesita para satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Los venezolanos tenemos todo lo que hace falta para vivir mejor, para vivir bien. Tercero, resolver el problema de la pobreza. Las últimas investigaciones de opinión pública indican que un porcentaje superior al 80% de los venezolanos está viviendo en situación de pobreza. Un país que tiene tan inmensos recursos minerales, hidrocarburos, potencial agropecuario, turismo, y que esté tan arruinado que está como consecuencia de la falta de unidad alrededor de un programa compartido por todos los venezolanos. Y luego el tema de los servicios públicos. Debemos hacer una gran alianza nacional para garantizarle a los venezolanos cosas tan elementales como el agua, como el gas doméstico, como la energía eléctrica, como la comida, como las medicinas, como los hospitales, como la seguridad personal, la seguridad de las personas y la seguridad de nuestros bienes y de nuestras propiedades. Entonces, lo que tenemos es que convocar un gran movimiento de unidad nacional, pero con generosidad, con amplitud, no reuniones de grupitos chiquitos y partidistas, sino pensar en el interés superior de la nación venezolana. Perdóname que me encadené. No, le estamos escuchando atentamente. Lo que sí quiero es que sostenga bien ese teléfono para que no se me salga de la toma. Porque ahora usted mismo es su propio camarógrafo. Mire, me hizo recordar, le faltó mencionar que nosotros teníamos un servicio de CanTV eficiente. Creo que fue Gustavo Rosen, aquel presidente de CanTV, que le devolvió, uno levantaba el teléfono y había tono. Bueno, de verdad que lo que ocurre con CanTV, bueno, es terrible. Es muy lamentable, Rafael Ángel. Doctor, conocido el diagnóstico de la nación, de los problemas de la nación y los 5 puntos que usted propone en nombre del IFEDEC, ¿por dónde comenzar? ¿Son las elecciones parlamentarias un punto para iniciar una unidad dentro de la oposición que busque una unidad a su vez nacional para lograr solucionar los grandes problemas de Venezuela? ¿Por dónde empezar la unidad nacional dentro de la oposición que nos lleve a la unidad nacional para buscar solucionar los problemas del país? Voy a contestar con mucha claridad, Rafael Ángel, a tratar de ser muy claro. Sí. El cambio tiene que empezar por el cambio de gobierno. La elección de la Asamblea Nacional es sumamente importante. Yo no le quito importancia al órgano legislativo del poder público, pero mucho más importante que la elección de la Asamblea Nacional es el cambio de gobierno. Y tú me dirás, bueno, pero eso no es lo que está planteado. Pues debería ser lo que está planteado, porque tanto los líderes de la oposición como los líderes del gobierno deberían entender que para resolver los problemas de los zulianos, que no tienen agua, que no tienen energía eléctrica, que no tienen CanTV, que no tienen los servicios básicos, hay que cambiar al gobierno. El gobierno actual, el gobierno del señor Maduro, ni que tenga las mejores intenciones puede mejorar la situación. Mientras ellos estén en Miraflores, la situación del país no solamente no se va a resolver, sino que se va a agravar. Y el país no aguanta, los zulianos no aguantan más, los venezolanos en general no aguantamos más. ¿Y por qué el gobierno actual no puede resolver los problemas? Porque para resolver los problemas hay que reactivar la economía. Y para reactivar la economía necesitamos el auxilio del financiamiento de los organismos financieros internacionales. Los organismos financieros internacionales le quitaron la confianza al gobierno actual de Venezuela, al señor Maduro y a su equipo, para que esos organismos financieros vuelvan la mirada hacia nosotros y nos den los créditos que necesitamos para reactivar la economía. Necesitamos un nuevo gobierno.
Entonces, eso le diría yo, y yo me he dirigido incluso al propio presidente Maduro para decirle, señor Maduro, usted dedicó su vida a servir a los trabajadores, a los proletarios, a los pobres, a los sectores más vulnerables. Usted tiene que saber que mientras usted esté en Miraflores, los pobres, los trabajadores, los proletarios van a estar viviendo muy mal y cada día peor. Entonces, señor Maduro, convoque usted un diálogo que permita construir un gobierno de transición, un gobierno que tenga la capacidad de resolver el problema económico venezolano para que la gente pueda comer completo. El drama más importante, el problema más importante de Venezuela hoy es el hambre, es la desnutrición de los niños venezolanos que están creciendo con problemas de desnutrición y que van a representar una carga terrible para el país en las generaciones futuras, en las generaciones venideras. Entonces, es una razón de altísimo interés nacional, una razón de una gran fuerza moral la que obligaría a los líderes del país, gobierno, oposición y los líderes de otros sectores que no son ni gobierno ni oposición, pero que son los empresarios, que son las iglesias, que son los trabajadores organizados, ponernos de acuerdo para construir un gobierno de transición que resuelva el drama en que estamos viviendo los venezolanos actualmente. Esa sería la primera prioridad. Para la oposición, la primera prioridad es tener una tarjeta única para ir a las elecciones de la Asamblea Nacional. Con una tarjeta única la oposición tuvo un gran triunfo en diciembre del 2015. Ahora resulta que estamos todos fracturados, todos atomizados, todos divididos. Eso es un escándalo. La división que hay en los predios de la oposición es un escándalo. Los venezolanos que están sufriendo tienen derecho a reclamarle al gobierno lo mal que lo está haciendo, pero también tienen derecho a reclamarle a la oposición que no sean capaces de ponerse de acuerdo y presentar una plataforma de unidad y una convocatoria a la unidad de todos los venezolanos, no solamente de los opositores, sino de toda la nación. Qué gran frase, doctor Fernández, qué gran frase. Es un escándalo la división de la oposición. Pero Así mire, es. doctor Fernández, el gobierno pase a la sala de redacción. Usted sabe que yo tengo mi sala de redacción en el programa y todas esas frases periodísticas van a la sala de redacción y de allí al Twitter y a las otras redes sociales. De eso se encarga Rafael Ángel Andrés. Mire, pero el gobierno se ha sentado con varios tipos de oposición y ahí no ha habido nada. Hasta el Vaticano dijo que lo habían engañado. Hasta los obispos y cardenales dicen haber sido engañados por el gobierno, que yo lo dudo. Si hay una institución fuerte en el mundo, en el planeta, es la iglesia. La iglesia ha lidiado con dictadores como Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera. Pero bueno, el gobierno todos los días invita a dialogar, doctor Fernández. Es allí donde este tema no convence a un importante número de venezolanos. No sé si son la mayoría, pero a un importante número de venezolanos no les anima dialogar con el gobierno. Pues eso es un síntoma, eso que tú estás mencionando es un síntoma de la crisis política y moral que está viviendo Venezuela. Porque es que no ha habido voluntad de acordarse. Hay un propósito de destrucción recíproca. El gobierno pretende que va a acabar con la oposición. Y eso no solamente no es posible, sino que no es conveniente. La oposición o los líderes de los sectores político-partidistas de la oposición piensan que al gobierno hay que mandarlo con bragas anaranjadas a unas cárceles en los Estados Unidos. Bueno, en esos términos no hay manera de producir un diálogo constructivo. Lo primero que tenemos que hacer es respetarnos recíprocamente, reconocernos recíprocamente y ofrecernos garantías recíprocamente de que lo que va a sustituir a esto no es una política de venganza y de persecución,
sino una política que garantice el funcionamiento del Estado de Derecho, con todas las garantías que el Estado de Derecho tiene que ofrecerle a los ciudadanos. Si los chilenos hubieran dicho, no vamos a elecciones mientras Pinochet esté en la moneda, pues todavía estaría la dictadura militar en funciones. Los chilenos resolvieron ir a las elecciones a pesar de que estaba Pinochet en la moneda. Si Wałęsa, allá en Polonia, hubiera dicho, mientras Jaruzelski esté en el Palacio Presidencial, yo no participo en elecciones. No, felizmente para los polacos, Jaruzelski, Wałęsa dijo, a pesar de que no están dadas todas las condiciones, yo voy a ir a las elecciones. En este momento, una dictadura pétrea, como la dictadura del señor que está gobernando a Bielorrusia, se está sacudiendo porque la oposición bielorrusa no esperó condiciones perfectas y no esperó que pasara la pandemia, sino que fueron al proceso electoral convocado por el gobierno y le metieron un sacudón a la dictadura y el dictador ahora está por fin negociando y no haya qué hacer para estabilizar la situación. Hay que pelear, hay que combatir, hay que hacer ejercicio político, hay que salir de los dogmas del pasado y trabajar con amplitud, con inteligencia, con patriotismo, con amor por Venezuela y con amor por los venezolanos. Los venezolanos tenemos derecho a vivir mejor. A mí me angustia mucho por mis hijos, por mis nietos, por las nuevas generaciones. ¿Qué clase de país le vamos a dejar? Yo me acuerdo que mi papá me decía a mí, yo vivo en una Venezuela mucho mejor que la de tu abuelo, me decía él, pero te estoy dejando una Venezuela mucho mejor de la que yo viví. Y tenía razón, yo vivía en una Venezuela mucho mejor de la que vivió mi papá. Pero mis hijos van a vivir y están viviendo en una Venezuela mucho peor de la que yo disfruté. Y mis nietos, si seguimos por el camino que vamos, si el gobierno sigue cometiendo los mismos errores que ha cometido en estos 20 años, y si la oposición sigue cometiendo los mismos errores que ha cometido en estos 20 años, pues mis nietos van a vivir en una situación muy deplorable y muy lamentable, en un país muy pobre y muy atrasado. Yo no quiero para mis nietos ni para las nuevas generaciones de venezolanos esa situación. Yo lo que quiero es que todos entendamos que hay que servir al interés superior de la nación, que este no es tiempo para las agendas partidistas, ni para los colores partidistas. Por eso nosotros estamos poniendo incluso un grupo de amigos a la orden de los venezolanos una tarjeta neutra que no está contaminada con ninguno de los problemas políticos, que se llama Unión y Progreso, que pudiera ser una tarjeta de toda la oposición. Si no les gusta esa, busquen otra. Pero qué bueno sería que diéramos una demostración de unidad, porque el pueblo no entiende que los políticos estén en esta peleadera tan absurda, mientras ellos están en esta peladera tan terrible, en esta hambrazón que están pasando y en estas dificultades de toda índole. Bien, estamos conversando. Nosotros teníamos una cultura. Sí, es que debemos ir a la pausa. Adelante. Rafael Galicia, doctor Eduardo Fernández, debemos ir a la pausa y al retorno cerramos nuestro programa en el día de hoy. Una pausa corta y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestra conversación con el doctor Eduardo Fernández. Está en su biblioteca, en su casa, en la capital de la República. Rafael Ángel en Santiago de Chile y yo en la República Independiente del Zulia. Eso es una broma. No vaya a ser que termine encarcelado por una broma maracucha muy común. A ver, uno tenía una cultura política muy clara. Por ejemplo, usted fue secretario general del Partido Social Cristiano y los lunes usted se reunía en la residencia presidencial de La Viñeta con el entonces presidente Luis Herrera Campos. La casona.
perdón, la viñeta era para los dignatarios, los presidentes que venían en la residencia presidencial La Casona. Pero algunas que otras reuniones fueron en la viñeta, en la residencia presidencial. Bueno, sería en La Casona y otras en Miraflores, en fin. Había una especie de división entre partido y gobierno. Aquí la cosa hoy es distinta. Aquí hay partido, gobierno y la institución militar. Yo quiero de usted su opinión en cuanto a qué piensa Eduardo Fernández, qué rol debe cumplir la Fuerza Armada Nacional Venezolana en esta especie de propuesta de reconstrucción política. Luego de escuchar, por ejemplo, las últimas declaraciones del señor ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, cuando advierte que esa oposición, él no la especificó en el discurso, pero dijo que esa oposición no volvería, que no tenían posibilidades de ganar. Eso creó mucho descontento, además de un desconcierto en un país que, a pesar de todo, por lo menos esta generación nació en democracia. Me gustaría su análisis, doctor Fernández. Mira, el papel, el rol de la Fuerza Armada en la reconstrucción democrática de Venezuela está muy claramente definido en la Constitución Nacional. Desgraciadamente, los jefes políticos del grupo gobernante, del llamado socialismo del siglo XXI o del chavismo, han politizado, han partidizado, lo politizan y lo partidizan todo. Fíjate tú que en estos días tú mencionabas hace un rato en la conversación que el señor Maduro anunció la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. ¿Cómo es eso que el jefe del Ejecutivo anuncia cuándo termina el trabajo de una asamblea que se supone que es todopoderosa? No, esa asamblea ha sido desde el principio un instrumento inventado por el señor Maduro y su grupo al servicio de sus intereses político-partidistas, y la asamblea funciona hasta que él le dé la gana y después la disuelve. El tema de la Fuerza Armada, mira, yo trato a la institución armada con muchísimo respeto y con muchísimo afecto, porque yo incluso en alguna oportunidad, como tú lo recordaste, me ofrecí como candidato a la presidencia de la República, y la presidencia de la República implica ser comandante de la Fuerza Armada. Los integrantes de la Fuerza Armada son ciudadanos venezolanos que gozan de un privilegio muy grande. Tienen las armas de la República. El país les entrega las armas de la República para defender la soberanía nacional, no para dar golpes de Estado, no para cambiar gobierno, es para defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. No deben involucrarse en debates políticos. La declaración del señor general ministro de la Defensa, Padrino López, fue una declaración muy desafortunada y una declaración que uno tiene derecho a sospechar que es calculada para promover la abstención. Al gobierno le interesa que los venezolanos no voten. Y hay una coincidencia muy grande entre los intereses de Maduro y los intereses de los sectores abstencionistas. La abstención ganó clamorosamente la elección presidencial el año 2018. ¿Y quién celebró el triunfo de la abstención? Nicolás Maduro, que se quedó en Miraflores tranquilamente, aplaudiendo a la abstención que le permitió quedarse por un periodo constitucional más en Miraflores sin haber tenido los votos para eso, porque no sacó una mayoría de votos. La mayoría de votos no votó. Ganó la abstención y Maduro se quedó en Miraflores. Si ahora vuelve a ganar la abstención en las elecciones de Asamblea Nacional, pues Maduro con un poquitico de votos, que es lo que le queda, logrará
tener mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso ya está anunciando que va a disolver la Asamblea Nacional Constituyente porque ya no le hace falta, porque va a tener una Asamblea Nacional a su gusto, gracias a la abstención. La abstención le va a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. Dicen, no, es que no hay condiciones. Bueno, a una dictadura uno no le puede pedir condiciones como que si estuviéramos en Suiza. En estos días decía alguien que será más fácil, lograr que el diablo recite el Padre Nuestro o lograr que le conceda a la oposición plenas garantías para hacer unas elecciones pulquérrimamente libres. Lo que tenemos que hacer es combatir al gobierno en su propio terreno. Yo quería también consultarle sobre el tema internacional. ¿Cómo ha visto usted la participación y la actuación de países como Estados Unidos, como China, como Rusia, en el conflicto político venezolano? ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la comunidad internacional y si ha aportado para que el conflicto que se vive en nuestro país termine? A mí me parece sumamente importante la opinión y la actuación de la comunidad internacional, no solamente antes del cambio político en Venezuela, va a ser mucho más importante después del cambio político, porque si nos quieren tanto, yo espero que después que se produzca el cambio político, estén dispuestos a darnos los auxilios financieros que necesitamos para reactivar la economía venezolana. Le quiero decir que el problema de Venezuela lo tenemos que resolver los venezolanos, con mucho cariño y con mucho respeto por la opinión de la comunidad internacional, pero somos nosotros los que tenemos que resolver este problema. Tengo plena conciencia de que buena parte del problema se debe a la injerencia de países extranjeros como por ejemplo Cuba. La influencia de Cuba en el gobierno nacional ha sido muy negativa y ha complicado mucho la situación. También muchas actuaciones de los Estados Unidos, del gobierno del señor Trump, le han hecho un daño muy grande a los venezolanos, porque en primer lugar, Sí, en primer lugar, esas medidas contra Venezuela no son contra el gobierno solamente. El último venezolano que va a pasar hambre es Maduro. Antes vamos a pasar hambre todos los venezolanos y las medidas que toma el gobierno nos hacen daño a todos los venezolanos. Al último venezolano que le va a faltar gasolina en su carro es a Maduro. Y nos está faltando gasolina a todos los venezolanos por esas medidas de la comunidad internacional. De modo que nos están haciendo daño a todos. Pero el daño más grande, déjame decirte cuál es, que ha creado en buena parte del liderazgo político venezolano la idea de que el problema lo va a resolver Trump. Y entonces han resuelto dejar de hacer política, dejar de hacer el trabajo político y sentarse a esperar que Trump o que los militares venezolanos son los que van a resolver el problema. No, solo el pueblo salva al pueblo, decía Arístides Calvani. El pueblo venezolano militantemente participando en los procesos políticos electorales y en todos los procesos sociales, somos nosotros los que vamos a resolver el problema. Con mucho respeto y con mucho cariño por la comunidad internacional, pero a veces hacen cosas buenas y a veces hacen cosas muy malas. ¿Dejamos de ser un país autónomo para resolver nuestro conflicto? Claro, en este momento existen muy pocos países absolutamente autónomos en el mundo, porque el concepto de la soberanía, tal como existía antes, está siendo superado por los conceptos de las comunidades internacionales. Pero ciertamente que estamos demasiado afectados por países extranjeros, como el caso de Cuba, o como el caso de Irán o de Turquía, pero también como el caso de Estados Unidos y otros países que oye, a veces me provoca decirles, no me defiendas tanto, compadre, porque muchas veces lo que hacen es complicar más las cosas.
Y una de las maneras de complicarlos es hacerle creer al liderazgo político de muchos partidos venezolanos que la solución está en manos de Trump y las soluciones están en manos de los venezolanos. Por cierto, ¿cómo ve las elecciones en los Estados Unidos? ¿Le va a Trump o a Biden? Bueno, no sé, aquí en Venezuela me encuentro gente, líderes muy importantes que dicen que no podemos hacer elecciones por la pandemia. Menos mal que eso no se le ha ocurrido hasta ahora a Trump, decir que por la pandemia no va a hacer las elecciones. En Bielorrusia fueron para las elecciones a pesar de la pandemia y en la República Dominicana acaban de ir a las elecciones a pesar de la pandemia. Señor. Desde luego que nosotros tenemos que priorizar el respeto a la salud de los venezolanos y deberían organizarse las elecciones de tal manera que no se amenace a la salud de los venezolanos. Pero el país no puede suspender sus actividades por la pandemia. Oye, otra frase para la sala de redacción. El país no puede suspender sus actividades por la pandemia. Coma, dice Eduardo Fernández. Me redacta eso allí, Rafael Ángel. En 8 columnas. En 8 columnas. Ya no serían 8 columnas, sino en 140 caracteres. Muy bien, muy bien. Eso es correcto. Claro, por cierto, Andrés Caleca ha introducido un recurso solicitando la suspensión de las elecciones parlamentarias por la pandemia y por no cumplir un conjunto de formalidades, etcétera, etcétera. Me gustaría su opinión. Y segundo, cuesta creer, y ayúdeme usted, que es más amigo o por lo menos está más cerca de él, cuesta creer que líderes tan legendarios de la política venezolana como Henry Ramos Alud no entienda cosas tan básicas como la que usted ha planteado en cuanto a la necesidad de la unión. Caso concreto, la tarjeta. Yo digo, si usted tiene una tarjeta llamada Unión y Progreso, Unión y Progreso le puede decir a los adecos descamburados por el gobierno, bueno, aquí está esta tarjeta, inscriba a Voluntad Popular, a Primero Justicia, a COPEI, bueno, no sé, hay varios COPEI, a toda esa gente. Yo lo que digo, doctor Fernández, entonces, ¿qué hay en el corazón y alma de algunos líderes políticos venezolanos opositores? En el fondo, ¿usted cree que quieren un cambio? ¿O mira, yo no iría mejor con el gobierno de Maduro en el poder? Yo voy a utilizar una frase del Papa Francisco. Yo soy un gran admirador del Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha dicho esta frase: ¿quién soy yo para juzgar? Yo no juzgo, pero sí quiero... Cita las Sagradas Escrituras. Así es. Pero sí creo yo importante decir lo que yo quisiera que nuestros dirigentes partidistas estuvieran en este momento pensando. No es la hora de los intereses partidistas, es la hora de un gran interés nacional. Es el hambre de los venezolanos, es la miseria de los venezolanos la que tiene que motivar nuestra conducta y promover el clima de unidad nacional que permita los cambios políticos, económicos y sociales. No sigan pensando en términos partidistas o en términos de proyectos personales. Por el amor de Dios, piensen en el hambre de la gente venezolana, en la miseria, en la pobreza, en las pésimas condiciones de vida que están sufriendo los habitantes de los barrios de Maracaibo, en el drama de enfermarse en este país porque la enfermedad no se puede financiar, no hay manera de tener dinero suficiente para atender una enfermedad cualquiera. Entonces, los sufrimientos de los venezolanos obligan a los dirigentes políticos a dejar de lado las agendas partidistas y a buscar afanosamente la unidad y el cambio y progreso. Eso es lo que estamos proponiendo muchos, que nos ocupemos del cambio, de la unidad, de la unión y del progreso para que los venezolanos podamos vivir mejor. Como última pregunta del programa, quisiera una reflexión suya
sobre el futuro del país para esta última parte del año 2020, un año marcado sin duda alguna por la pandemia y un año muy importante para la historia política actual venezolana en medio de este conflicto. El 6 de diciembre habrán unas elecciones parlamentarias, tocaban por mandato de la Constitución, el 5 de enero está marcado en la agenda, 5 de enero del 2021, está marcado en la agenda como un día importante en la dinámica política venezolana. ¿Cómo ve el país en el corto y mediano plazo a nivel general y a nivel político Eduardo Fernández? Y muchas gracias por estos minutos. Aunque puedan sorprenderse algunos que estén escuchando esta conversación, yo veo el futuro de Venezuela con mucho optimismo. Venezuela tiene todo lo que se necesita para tener éxito. Y voy a hacer la lista. Primero, una ubicación geográfica envidiable. Estamos en el norte de América del Sur. Somos un país caribe, un país atlántico, un país amazónico, un país andino. Somos un país privilegiado por su ubicación geográfica. Segundo, tenemos un pueblo maravilloso. Hay que ver el éxito que están teniendo. Tú, Rafael Ángel, puedes contar el éxito que tienen los médicos venezolanos en Chile. Sí, señor. Porque son gente muy preparada, muy bien formada. Tenemos un pueblo maravilloso. Tercero, tenemos las más grandes reservas de hidrocarburos del mundo. En este momento no estamos produciéndolas, pero una vez que se produzca el cambio de gobierno vamos a tener la posibilidad de volver a ser un factor y una referencia en el mercado mundial de los hidrocarburos. Otro factor, la riqueza de los minerales. Venezuela tiene reservas en oro, en hierro, en acero, en cobalto, en cualquier cantidad de minerales maravillosos. El potencial agropecuario venezolano, solamente con la riqueza pecuaria que puede explotarse en el sur del lago de Maracaibo y en la costa occidental, en Machiques, en Colón, en todas esas zonas, habría carne para atender las necesidades de toda Venezuela y habría leche y habría queso si tuviéramos las buenas políticas. El potencial turístico de Venezuela, Maracaibo, el lago, Sinamaica, todo el estado Zulia y toda Venezuela, las playas de Venezuela. Tendríamos un potencial turístico formidable, un potencial industrial de primer orden, de primera línea. De modo que el país tiene todo lo que se necesita para tener éxito. Lo único que nos está haciendo falta es un cambio de gobierno para tener un gobierno de unidad nacional, de amplitud y de entendimiento, y un cambio en la cultura de la confrontación política. Mientras prevalezca la cultura de la confrontación, no progresaremos. Necesitamos sustituir esa cultura del conflicto, del pleito subalterno, del insulto, de la descalificación, de los agravios, por una cultura de la cooperación, de la solidaridad, de la fraternidad, del amor por Venezuela y del amor por los venezolanos. De modo que mi mensaje para concluir esta conversación es un mensaje de inmenso optimismo. El futuro, Venezuela tiene futuro. No nos dejemos arrebatar la esperanza. Debemos mantenernos firmes en la esperanza y trabajar para construir un país digno de nuestra historia, de nuestros antecedentes, de nuestros libertadores, pero sobre todo un país con un gran apetito de futuro, con una gran vocación de futuro. Bueno, muchas gracias por la Bien, despedida, Rafael. Amigas y Me amigos. encanta haberlos visto a las dos generaciones de Rafael Galicia. Así es, Muchas así gracias, es. doctor. Nosotros les agradecemos estos minutos con nosotros en el programa. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Eduardo Fernández, abogado político venezolano, hablando y conversando sobre la situación de nuestro país. Si llegaron a esta parte final del programa, como siempre les digo, recuerden suscribirse, darle like y compartir nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, donde está este programa y un ciclo
de programas que estamos realizando para todos ustedes. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Galicia. Muy Así es. bien. Dígalo ahí, doctor. ¿Dónde está la Está noticia? Galicia. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. A 8 columnas.